a los conocimientos que se necesitan para hacer argumentos, o al menos uno se diferencia uno se diferencia en algo, ¿no? Cuando uno va a hacer argumentos, por ejemplo, a veces uno cuando revisa noticias o artículos académicos, uno va a mirar la evidencia, la estructura interna de los argumentos. A veces cuando uno lee noticias, lee el titular, pero cuando uno va a hacer los encuadres, uno tiene que ver cosas más detalladas, ¿no? Como, eh, o sea, a veces a mí me sirve mucho, y yo se lo digo a mis estudiantes, es intentar que ellos se imaginen o que miren las imágenes de las noticias, de quién, de qué persona estamos hablando. Cuando bueno, con los debates de migración, una persona que está en contra de la inmigración se imagina un migrante como un ladrón. Una persona que está a favor de los migrantes simplemente ve una tragedia humanitaria grandísima. Y solo porque hay una imagen mental que viene primero a ti, tú puedes tomar una perspectiva a favor y en contra. Entonces, pues hay que saber mucho del estado de las cosas, el statu quo, como se le dice en debate, ¿no? Entonces, uno tiene que, cuando está investigando, uno tiene que centrarse mucho de nuevo, vuelvo a la analogía con lo del cine, es como si ustedes fueran director de fotografía. ¿Cuál es esa imagen mental que quiero mostrarle a mi audiencia, a los jueces? A veces no es suficiente con solo leer libros, hay que ver documentales, hay que ver las imágenes de los fotógrafos que acompañan las noticias, eh, hay que escuchar los testimonios de las personas. Eh, si uno no mira la realidad en ese nivel de detalle, pues va a ser muy complicado hacer un buen encuadre, porque de lo contrario uno va a terminar es con lo que les decía antes, ¿no? Palabras abstractas, que lo peor que a ustedes les puede pasar en un debate es que el juez se imagine una cosa diferente a lo que ustedes estaban intentando decirles. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, la seguridad es muy grave en mi ciudad, ustedes probablemente intentarán imaginar qué cosas les parecen graves en su ciudad y decir que esas cosas graves que parecen en su ciudad, que les pasan en su ciudad, pasan también en mi ciudad. Que sería muy diferente de que yo les dijera, cuando vamos en el transporte público que está atestado porque es ineficiente, muchas personas tienden a, por cosquilleo, quitarte tus objetos personales. En algunos escenarios en donde la ciudad ha estado descuidada, no hay casi luces, las personas a veces son cautivas de personas que les quitan su celular. Son, o sea, básicamente podríamos decir que estoy diciendo lo mismo, ¿no? Pero que la imagen mental que yo estoy construyendo sea exactamente la que ustedes se están imaginando, es lo que a veces hace la diferencia entre ganar o perder un debate. Porque cuando los jueces a veces discuten quién gana o quién pierde, y no tienen claro la imagen mental que ustedes proyectan, ellos hacen la imagen mental por ustedes y puede ser una imagen mental favorable o desfavorable. Y, y ahí es donde a veces uno se pone de mal genio con los jueces, cuando alguien dice, no, no me escucharon bien, esta persona me está juzgando con un criterio más duro. eh, a veces eso no tiene que ver tanto con que el juez te odie o no, es más con que no fuiste suficientemente efectivo con transmitir esa imagen mental, ¿no? Es un trabajo descriptivo. Hay que describir no solamente la realidad, los intereses también de las personas, sus comportamientos, y mirar en detalle qué es lo que genera una política o algo. Mis recomendaciones, leer historia, pero de nuevo es leer historia ya viendo los detalles, ¿no? Viendo qué pasó acá, quiénes son las personas, cómo lucían, leer esas noticias de coyuntura nacional e internacional viendo o haciendo mucho énfasis en esas imágenes. Y yo creo que algo que les ayuda mucho a mis estudiantes, yo siempre les digo que todas las clases, ya sean las del colegio o la universidad, intenten aplicar esos conceptos que ven en clase a debate y muchas veces aplicarlos con ejemplos, con analogías, con situaciones hipotéticas. Y yo creo que si eso se logra, hay un buen avance, ¿no? Pero esto no es suficiente, ¿no? Hay que a veces saber en qué partes poner esos encuadres y a veces tener esas herramientas que te ayudan a saber qué priorizar. Eh, ¿Dónde se ponen los encuadres? Los encuadres son un ecosistema, son todo lo que respalda tus argumentos, entonces están en todas partes. Ahora bien,
que estén en todas partes no significa que sean más sobresalientes en unas que otras. A veces sí, a veces, por ejemplo, en ciertos formatos se premia mucho que al principio la problematización, el exordio sea muy llamativo, pero a veces simplemente uno tiene que mirar cómo en su argumentación también esas imágenes mentales salen a flote, ¿no? Yo soy más de la escuela de que pues, los encuadres deben estar siempre en todas partes y a pesar de que si un formato te exige que tengas que contextualizar en la primera parte, eso no te quita la obligación de contextualizar cuando estás dando tus argumentos, ¿no? Ustedes saben que la estructura argumentativa más usada, que es la AREL, afirmación, razonamiento, evidencia, en esa parte que es evidencia, la razón por la que uno tiene esa parte es para ilustrar un razonamiento. Y en este caso, ilustrar un razonamiento, dar la evidencia, es hacer un encuadre. Con lo cual, los argumentos tienen que tener encuadres. Las conclusiones tienen que tener encuadres. Está en todas partes, ¿no? Suelen ser muy llamativos y útiles en la introducción, ¿no? Porque cuando te prestas más atención es cuando el juez a veces es distraído, pues siempre recuerda lo del principio o lo llamativo, ¿no? Y lo llamativo siempre suele estar en estas descripciones.